Ya, bueno, lo acomodo así. Bueno, vamos a desarrollar el tema de la semana 16. Es el tema de estética. Bueno, es la continuación del tema de la semana pasada, ¿no? De la semana pasada. Vamos a ver algunas corrientes y algunos conceptos complementarios. Bueno, lo que primero vamos a ver son corrientes, ¿no? Algunas corrientes vanguardistas. Las vanguardias aparecen entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿no? Bueno, más o menos en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Em, Vamos a ver solamente algunas vanguardias, solamente las que están aquí, ¿no? Porque hubo una gran cantidad de corrientes vanguardistas. Ahora, cada corriente vanguardista que aparece lo hace con el fin de renovar la propuesta estética que existe hasta ese momento. ¿No? Al menos hay esa idea, ¿no? La de renovación. Vanguardia es un término francés, ¿no? Avant-garde, significa estar adelante. Claro, el término estar adelante, la frase señala innovación, traer algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Y esa es la premisa que se plantea, esa es la premisa que se plantea em, a partir del siglo XIX, ¿no? A partir del siglo XIX. Ahora bien, este formato es distinto. Em, Eso es lo que es propiamente se llama el espíritu vanguardista, traer una estética innovadora o algo nuevo, ¿no? Ahora, una de las primeras corrientes vanguardistas, bueno, fue el impresionismo. El impresionismo normalmente se afirma que comienza con una exposición en Europa, en Francia, en el cual se presentó este cuadro que es Impresión del Sol Naciente, ¿no? Impresión del Sol Naciente. Impresión del Sol Naciente trajo los rasgos estéticos de esta nueva propuesta, ¿no? En los cuadros impresionistas se intenta jugar con la luz y el color. Algunos dicen son estudios de la luz y el color. ¿Qué efectos tienen en la imagen? Las luces y los colores. Ese es un rasgo de estilo, ¿no? Bastante general. Tiene otros rasgos, ¿no? Por ejemplo, un rasgo de estilo es el dibujo poco claro, ¿no? A veces un dibujo ni siquiera que es claro, ¿no? Es como si fuera una imagen borrosa, ¿no? Como el cuadro Impresión del Sol Naciente. En Impresión del Sol Naciente hay dos barcos de pescadores, ¿no? En realidad es algo sugerido, ¿no? Dos barcos. Está el sol, ¿no? Es la mañana, ¿no? Está una faena inicial de pesca, ¿no? Eso es lo que se retrata, ¿no? Eso es lo que se retrata. Ahora, básicamente el arte impresionista es un arte objetivista. Lo que le interesa es mostrar objetivamente la realidad cotidiana. Ahora, en ese punto hay una ruptura contra lo que se planteaba hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta ese momento. Lo que se planteaba en la pintura era reflejar imágenes importantes, fastuosas, significativas, ¿no? Por ejemplo, la Virgen, o de tema clásico, el nacimiento de Venus, o de tema religioso, la muerte de Juan el Bautista, o de tema histórico, la coronación de Napoleón, etcétera, ¿no? Cosas significativas o importantes, si se quiere, ¿no? En cambio, lo que van a pintar los impresionistas son imágenes cotidianas, ¿no? Gente comiendo en un parque, o sea, gente común, ¿no? Pescadores, ¿no? Realizando su faena, una escena de baile, ¿no? De gente común, etcétera. O sea, un tanto que los impresionistas renuncian a pintar cosas fastuosas, ¿no? Eso es lo que les interesa, ¿no? Renuncian a esa fastuosidad que se venía planteando, pues. Y básicamente es, como ya hemos señalado, un arte objetivista. Les interesa pintar la realidad objetiva, ¿no? La realidad objetiva, el mundo objetivo. Ahora, eh,
Esas escenas cotidianas son por influencia directa del grabado japonés, ¿no? Del ukiyo-e que se refirió en la clase pasada, ¿no? Por ahí no aparece mencionado, pero es una expresión de arte propia, ¿no? De la cultura japonesa. Claro, va a influir el ukiyo-e no solamente en el impresionismo, en otras corrientes también, como el modernismo y el expresionismo mismo que vamos a ver más adelante, ¿no? Claro, en el grabado japonés polícromo lo que se ve son escenas cotidianas, pues, ¿no? Gente trabajando en el campo, gente pescando, una casa de campo, la vegetación, ¿no? Cosas comunes, ¿no? Entonces, temáticamente va a influir eso aquí en el impresionismo, ¿no? Eso es lo que se va a ver, ¿no? Un bar, ¿no? El bar de Follet Berger, ¿no? En Claude Manet, que está ahí, por ejemplo, el segundo cuadrito, ¿no? Es una escena cotidiana de gente común, ¿no? Ya no interesa pintar, pues, a la Virgen, a una diosa, a un emperador, etcétera, ¿no? Sino vamos a pintar gente común. Es un arte básicamente objetivo, dice, ¿no? Y ahí el rasgo de estilo es la luz y el color. Jugar temáticamente con la luz y el color, y por ahí un tanto que el dibujo poco claro. Se nota más el rasgo de dibujo poco claro en unos artistas más que en otros, ¿ah? Más que en otros, más que en otros. Vamos a pasar a lo siguiente. eh, ya. El modernismo. El arte modernista, el arte modernista también surge en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, no se sabe exactamente, bueno, hay bastante influencia del arte oriental en el modernismo también, ¿no? En este caso, no solamente de la cultura japonesa, ¿no? De la cultura japonesa, ¿no? En la cultura japonesa hay un fuerte sentido del ornamento, de adornar, ¿no? Las cosas cotidianas, ¿no? El jarrón bien puesto en una mesa, un ventanal bien iluminado, bien decorado, una puerta. Ese gusto que hay, sobre todo en la cultura japonesa, va a ser la base para el sentido del arte decorativo, ¿no? Que va a haber en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Porque a partir del modernismo es que va a aparecer el arte decorativo, lo que llaman el arte deco, decorar, ¿no? De repente una pared con una pintura llamativa, un buen jarrón en una mesa, ¿no? Que adorne el centro de la mesa, una silla de repente, una puerta. Entonces, se trata de mezclar lo cotidiano con el arte, ¿no? Lo cotidiano con el arte. Entonces se van a trabajar cosas cotidianas con hierro, con cerámica, con vidrios, vitrales, ¿no? Se van a trabajar también los cuadros naturalmente, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de Gustav Klimt que está ahí. Bueno, Gustav Klimt oscila entre el modernismo y el expresionismo en realidad, ¿no? Como muchos artistas van a cambiar en algún momento de una corriente a otra, ¿no? En el caso de Gustav Klimt, por ejemplo, se ve ese fuerte sentido decorativo, ¿no? Y exotismo. Hay bastante sentido exótico, ¿no? Ese también es un rasgo orientalista. Por ejemplo, para hacer llamativos sus cuadros, Gustav Klimt, en vez de usar el color amarillo, usaba polvo de oro, con polvo de oro. El polvo de oro naturalmente más llamativo, ¿no? Bueno, lo usaba ahí en sus cuadros, esos que se iban a colgar. Claro, ¿qué más llamativo que eso puede haber? Se trabajaba jarrones, mesas, sillas, vitrales. Ahora, el modernismo, básicamente en pintura, pero también por ahí está un arquitecto, Gaudí, ¿no? En Gaudí se ve más aquello, puede trabajar otros aspectos como las ventanas, las puertas, todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, el modernismo se caracteriza básicamente, bueno, primero por mezclar el arte con la vida cotidiana, ¿no? Pero lo otro es el fuerte sentido decorativo, ¿no? Porque el arte modernista es la base del arte deco o arte decorativo, ¿no? Entonces, cuando uno ve, pues, ¿no? Bueno, ahora es algo común, ¿no? De repente en una casa ponen una jarra así de adorno, o una mesa o algo, bueno, ese es el sentido decorativo, pues. Eso es lo que nace
en el arte modernista, con el modernismo, ¿no? Pero eso es lo que se importa de la cultura oriental en realidad, ¿no? Ahí hay ese gusto por el ornamento, ¿no? Por el ornamento, ¿no? Ahora, también de Oriente viene el sentido de lo exótico, pues, ¿no? Del mundo exótico. También eso se ve en el arte modernista. Bueno, Gustav Klimt acá está como modernista, ¿no? Pero luego se va a pasar a otros tipos de expresiones, ¿no? Al expresionismo propiamente, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de cada artista. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Mm, El problema con esto es aquí que no veo la fecha. Ese es el problema, no sé por qué ha salido en este formato. No sé por qué ha salido en este formato. Y aquí sí aparece, pues pero no aparece el ratito. Ah, así es. Para hacer una captura nomás. ¿Qué formato nunca lo he visto? No puedo reducir. Esta es la imagen. Esta es mi imagen. No puedo hacer una captura así. Problema. Mm, Ya luego lo veré, pues. Problema con este formato. Nunca he visto este formato. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? El cubismo. En el caso del cubismo, también es una corriente que aparece en Francia, pero esto ya a comienzo del siglo XX, ¿no? Ahora, el cubismo, el cubismo se opone hasta el arte de ese momento en el sentido de que el arte hasta ese momento planteaba una sola figura, un solo plano, ¿no? Un solo plano. Claro, en la pintura que viene desde la tradición hasta el siglo XIX, ¿no? Hay la idea de pintar una figura, un solo plano, ¿no? Un solo plano. En cambio, lo que trae a colación el cubismo es romper ese único plano, ¿no? Una suerte de quebrar un espejo y aparecen varios fragmentos de realidad, de manera tal que cada fragmento representa una perspectiva. O sea, en un cuadro hay varias perspectivas, ¿no? De ver la realidad. Claro, originalmente solamente había una perspectiva y a partir de la óptica cubista hay varias perspectivas, ¿no? Varias perspectivas, ¿no? Varios fragmentos de la realidad. Y bueno, ese es en el aspecto conceptual, ¿no? Ahora, ¿cómo represento yo esa fragmentación de la realidad? Pues se está fragmentando la realidad, bueno, con líneas, con curvas, por ahí con figuras geométricas, ¿no? Con cubos, por ahí, por ejemplo. ¿No? Eso es lo que se va a ver, ¿no? Es como si fuera un espejo roto, pues, y cada fragmento es un aspecto de la realidad o una manera de ver la realidad. Ahora, ese concepto de la realidad múltiple
va a influir fuertemente en otras expresiones del arte, ¿no? Como la literatura, por ejemplo, en la poesía o en la narrativa misma, ¿no? Hasta el siglo XX se habla del relato lineal, ¿no? Un solo plano temporal. En cambio, con esta nueva concepción se fragmenta el tiempo. Ya no ocurre lo del tiempo lineal, ¿no? Uno de los que mejores han trabajado esto de la ruptura del tiempo, de la fragmentación del plano temporal, es el norteamericano William Faulkner, ¿no? William Faulkner. También se habla que como producto de eso, de aquello de la fragmentación del único plano clásico, aparece el relato coral, pues, ¿no? Un solo hecho visto desde diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de un japonés, Akutagawa, ¿no? Rashomon, ocurre un crimen y cada personaje da su perspectiva de cómo ocurrió el crimen, y naturalmente son perspectivas distintas, ¿no? En el cubismo pasa lo mismo, ¿no? En cada fragmento es un modo distinto de ver la realidad, pues. ¿No? Eso quiere graficar el cubismo. Ahora, se dice que el primer cuadro cubista fue Las Damas de Aviñón, ¿no? Que está precisamente ahí, ¿no? Las Damas de Aviñón, ¿no? De Pablo Picasso. Pablo Picasso. Ahora, en el mismo arte cubista va a haber una evolución, porque, por ejemplo, Picasso mismo en sus comienzos todavía es algo figurativo y usa bastante el color. Poco a poco se va a ir apartando de eso, ¿no? Hasta ser más abstracto. Claro, va a aparecer el arte abstracto en diversas corrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí el cubismo ya mismo manifiesta una tendencia a lo abstracto. En la siguiente corriente que vamos a ver en el expresionismo pasa algo parecido, ¿no? Pasa algo parecido. Pasa algo parecido. El expresionismo empieza siendo algo figurativo, pero también termina yéndose hacia lo abstracto, ¿no? Con Kandinsky, el expresionismo abstracto, ¿no? O sea que en general en el arte abstracto, ¿no? Donde ya la figura desaparece o tiende a desaparecer, lo que interesa es plasmar las esencias de la realidad, ¿no? Las esencias de los colores, las esencias de las formas. Bueno, esa tendencia también aparece en el arte cubista y en la siguiente corriente que es el expresionismo, de igual manera también aparece. Ya aparecen ambas, ¿no? Aparecen ambas. Ya aparecen ambas, ¿no? Ya aparecen ambas. Em, bueno, ahí hay algunos representantes, ¿no? Picasso, el español Juan Gris, el francés John Braque. Guernica, por ejemplo, de Picasso, es un cuadro que tiene solamente tonalidades de gris, ¿no? El Picasso poco a poco mismo va dejando también los colores en el arte cubista, ¿no? Otra corriente importante, ¿no? Otra corriente importante es el expresionismo, el expresionismo, ¿no? El expresionismo, el expresionismo, el expresionismo. Y ahí se apareció la fecha todavía. Ahora sí voy a poder. El expresionismo. El expresionismo aparece en Alemania, Austria, en el mundo germano, pero luego se va a expandir hacia otros ámbitos, va a influir, ¿no? Y también, al igual que en el cubismo, empieza plasmando un arte más o menos figurativo, ¿no? Donde se ven figuras y poco a poco se va a ir a los abstracto, porque también aquí va a aparecer lo que se llama el expresionismo abstracto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky, ¿no? Que ya no lo mencionan, ¿no? Pero bueno, ya Kandinsky es abstracto, bueno, él hace pinturas expresionistas abstractas, evoluciona en realidad hacia eso, hacia eso. Ahora, aquí también en el expresionismo se ve la fuerte influencia sobre todo del arte del ukiyo-e, del grabado japonés, ¿no? Igual, ya igual, ¿no? Sobre todo se ve, por ejemplo, bueno, no solamente aquí en el cuadro de Edvard Munch, en el francés, en el expresionismo del francés Van Gogh, igual, ¿no? Igual, muy fuerte la influencia del arte, del grabado japonés, ¿no? En las pinturas expresionistas.
Ya, ahora, el expresionismo en teoría surge en oposición al impresionismo, porque recordando, los impresionistas se manifiestan abiertamente objetivistas, ¿no? Objetivistas. Nos interesa pintar la realidad objetiva. En cambio, para el expresionismo lo que les interesa es reflejar el mundo interno del artista, los sentimientos del artista, las emociones del artista en la obra de arte, ¿no? O sea, todo un concepto totalmente opuesto al impresionismo, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, bueno, eso es lo que interesa, los sentimientos del artista, ¿no? Ahora, pues, ahí está el famoso cuadro del grito. En realidad, el grito de Edvard Munch son cuatro cuadros, ¿no? Algunas veces fueron robadas, luego recuperadas. Tres están en museos estatales. Una está en una colección privada, ¿no? Se parecen todas. Ahora, en el cuadro del grito, Edvard Munch, el artista, lo que busca reflejar qué cosa es la angustia. ¿No? Es la angustia por la guerra, ¿no? Desesperación por la existencia y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que se refleja ahí en el cuadro básicamente son las emociones del pintor, ¿no? No le interesa la realidad objetiva, ¿no? Es un concepto totalmente opuesto al impresionismo, ¿no? Otros pintores representativos, bueno, ahí está Kirchner, ¿no? Por ejemplo, ya, ahí está Kirchner. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Yo quería hacer una captura porque después me piden, si no dicen no está, ahora sí está. Ya, ahora sí. Ya, los que siguen. El surrealismo. Ahora, el surrealismo, a diferencia de los otros movimientos, ¿no? Fue un movimiento amplísimo, porque no solamente va a involucrar lo que es la pintura, ¿no? Involucró el surrealismo la pintura, la literatura, la fotografía, el cine. Entonces, hubo muchos artistas que se sumaron a lo que vino a ser el movimiento surrealista. Ahora, el patriarca del surrealismo fue el poeta francés André Breton. Bueno, y de hecho, este es el único movimiento que tiene un acta de nacimiento, ¿no? Que fue el leer, ¿no? El pronunciar el manifiesto surrealista, pues, ¿no? En 1924. En 1924. Estaban conformados, como ya hemos dicho, por poetas, ¿no? Como André Breton, Louis Aragon, el gran Paul Eluard, ¿no? Em, Fotógrafos como Man Ray, ¿no? Norteamericano Man Ray, pintores como, bueno, Salvador Dalí, hay un pintor, Max Ernst, si mal no recuerdo, ¿no? Que hace un cuadro, ¿no? Que dice La reunión de familia, ¿no? Y ahí aparecen los surrealistas, pero también aparecen artistas de tendencia socialista, ¿no? Como Vallejo, ¿no? O por ahí Dostoyevsky aparece por ahí. Aparece en el cuadro de Max Ernst, La reunión de familia, donde básicamente están los artistas surrealistas, pues, ¿no? Básicamente, pero bueno, ahí está. Bueno, Picasso también aparece aquí, porque Picasso, como muchos artistas hemos dicho, pasaron por varias etapas, ¿no? En algún momento fueron cubistas, luego fueron surrealistas, como en el caso de Picasso, ¿no? No hay mayor problema. Ahora, ¿qué ideas toman para fundar el arte surreal? ¿Qué ideas se toman? ¿Qué ideas se toman los surrealistas, ¿no? Bueno, básicamente los surrealistas dicen, nosotros tenemos la influencia del marxismo europeo, ¿no? eh, y del psicoanálisis de Freud, ¿no? ¿Qué toman del marxismo? Bueno, toman la idea de solidaridad del hombre. El hombre debe ser solidario, debe ser fraterno, se debe construir un mundo mejor para todos. Aunque esa propiamente es una idea que estaba arraigada en otros socialismos, ¿no? Porque en Europa hubo varios tipos de socialismos. El anarquismo mismo fue un socialismo, pues. Igual buscaba la solidaridad, la fraternidad, ¿no? Ya, esa idea la toman del marxismo, ¿no? Preocuparse por el otro, ¿no? En la sociedad, por los demás, ¿no? Esa idea, ¿no? Eh, em, Ahora, curiosamente, tenían que pertenecer al Partido Comunista, pues, ¿no? Francés, ¿no? Los que eran franceses, naturalmente, sobre todo.
los que tenían ciudadanía francesa o los que fueran franceses, ¿no? Ahora, y curiosamente Breton, cuando consideraba que no estaba muy comprometido con el Partido Comunista francés, Breton los votaba simplemente a los artistas, ¿no? Y así hacía una suerte de dictadura ahí, ¿no? En el movimiento, ¿no? André Breton. André Breton, el poeta francés, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, el ideal, ¿no? De la fraternidad, de que los hombres deben ser hermanos, solidarios, ¿no? Y también el psicoanálisis. Del psicoanálisis, ¿qué concepto toman? En el psicoanálisis básicamente se analizan, entre otras cosas, los sueños, pues, ¿no? Los sueños son pequeños relatos que, ¿no? Relatos que se cuentan al psicoanalista y el psicoanalista interpreta, ¿no? Básicamente interpreta sobre todo el mundo de los sueños. ¿Qué cosa pasa en los sueños? Bueno, en los sueños el hombre es totalmente libre, ¿no? Ahí está plenamente la idea de la libertad. Pero así como está plenamente la idea de la libertad, está también plenamente, está asociada a la inconsciencia, ¿no? Algo que no se hace conscientemente, ¿no? No se hace conscientemente. Y precisamente lo que se refleja muchas veces en el 80 o 90% de los casos del arte surreal, es reflejar el mundo de los sueños, ¿no? ¿No? Entonces, cuando uno ve un cuadro, un cuadro surrealista, básicamente ve reflejado el mundo de los sueños. Bueno, ahí está la persistencia de la memoria de los relojes blandos. Ahora, Joan Miró, más es una tendencia, el cuadro que está ahí es más una tendencia a lo abstracto, ¿no? Pero bueno, ya, lo han puesto ahí, ¿no? Yo hubiera puesto otro cuadro, pero bueno, han puesto ahí lo de Joan Miró. Joan Miró que sí hizo también cuadros, es que todos los artistas, como hemos dicho, pasan por etapas. Joan Miró, si mal no recuerdo, también tiene arte figurativo, ¿no? Por ahí surrealismo, luego se va a lo abstracto, ¿no? A lo abstracto, ¿no? Hay una tendencia en muchos artistas a irse a lo abstracto, ¿no? A donde ya prácticamente no se ven figuras, pues, ¿no? Desaparecen las figuras, ya, van desapareciendo las figuras, bueno, desaparecen finalmente en el arte abstracto plenamente las figuras. Ya, entonces, esa idea de la libertad, ¿no? La toman ahí de los sueños, pues, ¿no? Del mundo de los sueños, ¿no? Y de mejorar el mundo es una idea socialista, ¿no? Socialista, ¿ya? Socialista. Entonces, lo que se ve en las pinturas básicamente es el mundo de los sueños, incluso en el cine surrealista, ¿no? El cine de Luis Buñuel, ¿no? Que, bueno, no se le ha mencionado. Luis Buñuel es un cineasta español que empezó filmando en blanco y negro y terminó haciendo cine en color. ¿No? Cine en color. O sea, empezó haciendo, tuvo una vida larga, cine mudo en blanco y negro y terminó haciendo películas en color. Todas surrealistas, surrealistas 100% toda su vida. Precisamente en la época de André Breton y para los surrealistas, llega a proyectar el cortometraje en blanco y negro que es Un perro andaluz. ¿No? Un perro andaluz, ¿no? Del cual tiene un ensayo muy bueno Octavio Paz en Las Peras del Olmo. ¿No? Dice la irrupción de la poesía en el cine, dice. Y ahí está, ¿no? El arte de Luis Buñuel. Bueno, Luis Buñuel es un cineasta netamente surrealista, pues, ¿no? Y de hecho estaba ahí en el movimiento, ¿no? No sé por qué no lo han puesto, pero bueno. Entonces, esas son algunas ideas, pues, del arte surreal. Una corriente muy amplia y muy influyente en la estética en general del siglo XX, ¿no? En distintos ámbitos. Vamos a pasar a lo siguiente. El arte pop. El arte pop. El arte pop surge básicamente en las sociedades de consumo. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Las sociedades de consumo. Ahora bien, si surgen las sociedades de consumo, ¿en qué me voy a inspirar yo para hacer arte? Es básicamente un arte pictórico, ¿no? Básicamente pintura se hizo, ¿no? Hubo también un cine arte pop, ¿no? Que hizo Andy Warhol, pero es poco interesante, ¿no? Me olvidaba, en el expresionismo también se hizo cine, en blanco y negro, ¿no? En el expresionismo sí hay un buen cine clásico expresionista en blanco y negro, ¿no? Está, por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari, está Nosferatu, que es una película de terror, ¿no? Es el primer Drácula, si mal no recuerdo, no es en blanco y negro, ni cine mudo.
¿ya? Y verdaderamente sí, pues es un poco que sí da que sí da verdaderamente algo de miedo, ¿no? Está bien hecha la película, ¿no? Pero es un cine muy antiguo, ¿no? Es un cine expresionista alemán de primera línea que hubo en su tiempo, ¿no? Ahora es cine clásico. Aquí hubo un cine también, el arte pop, pero poco interesante, ¿no? No es lo importante, ¿no? Lo hizo Andy Warhol en realidad, ¿no? En el surrealismo, bueno, hubo un cine surrealista, se habló también, ¿no? Bueno, en el caso del arte pop, si se habla de la cultura de masas, de la sociedad de consumo, ¿en qué elementos se va a inspirar? Bueno, se inspiran, por ejemplo, en nosotros, ¿quién no ha comido una conserva, ¿no? Entonces pinta una conserva Andy Warhol, ya la lata de sopa Campbell, ¿no? Ya un famoso cuadro de Andy Warhol. Ya, entonces, un objeto de la sociedad de consumo. Otro objeto de la sociedad de consumo, los cómics, ¿no? Los cómics que, bueno, en Norteamérica sobre todo, hay la cultura de masas del cómic, ¿no? Y algunos cómics llegan a costar, pues, no sé, $50.000, ¿no? $100.000, ¿no? Los coleccionan ahí, ¿ya? Son objetos ahí, ¿no? De la sociedad de consumo, ¿no? Ahora, esa estética de los cómics, por ejemplo, se refleja en los cuadros de Roy Lichtenstein, ¿no? Bueno, ahí está el cuadro Maybe, ¿no? Da la idea de ser un pedacito de algún cómic, ¿no? Pero en realidad es un cuadro enorme, de 1 metro y medio, 2 metros. Eso es un cuadro grande, ¿no? Sino que aquí lo ve uno chico, pero en realidad es un cuadro enorme. Reproduce la estética de los cómics, Roy Lichtenstein. Bueno, ese es, ¿no? El asunto de él, ¿no? Y son cuadros carísimos, ¿no? Son cuadros carísimos. Ahora, un rasgo de estilo que por ahí marque profundamente lo que es el arte pop es el uso de los colores industriales, o sea, los colores fuertes, ¿no? Algunos lo llaman colores básicamente primarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto es que la obra se torna muy llamativa, muy vistosa, muy colorida, ¿no? Entonces, esos colores industriales es un fuerte rasgo de estilo del arte pop, ¿ah? Del arte pop. Ahora, ¿qué otros objetos de la sociedad de masas hay? Bueno, el cine, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Andy Warhol tiene un cuadro sobre Marilyn Monroe, ¿no? Que fue una famosa actriz de la década de los 60, 70, ¿no? La década de los 60, me parece. ¿Ya? ¿No? Entonces la pintó, ¿no? Marilyn Monroe, ¿no? Igual, ¿no? Igual, los mismos colores fuertes, ¿ya? Una actriz, ¿no? Bueno, el cine es algo de consumo de masas, pues, ¿no? Y un símbolo de ello es una actriz, un actor, ¿no? Un actor. Y él pintó ahí, ¿no? Por ahí también tiene un cuadro del Che Guevara, ¿no? Que se basó en una foto de Peter Korda, pues, ¿no? Igual, ¿no? Pertenece a la cultura de masas, ¿no? Y por ahí lo pintó, pues, ¿no? Lo pintó. Ya, más o menos esa es la temática y el estilo del arte pop, ¿no? Arte popular o arte pop. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Teoría sobre la belleza. Teoría sobre la belleza. Em, bueno, la belleza solamente puede tener dos perspectivas, ¿no? Dos perspectivas. O la belleza es algo que está en el objeto de arte, o la belleza es algo que está en la cabeza del que aprecia el objeto de arte, ¿no? Si está en la cabeza, en sus deseos, en sus sentimientos, bueno, una posición subjetivista. Si la belleza está en el objeto, en las cualidades del objeto, en las bondades del objeto de arte, un cuadro, por ejemplo, entonces estamos hablando de una posición objetivista, ¿no? Objetivista. En la primera posición tenemos a Teodor Adorno. Ahora, cuando se vio la semana pasada Teodor Adorno, ¿no? ¿En qué momento se habla de que Teodor Adorno dice que el arte es objetivista? Bueno, es objetivista en el sentido de que el arte critica, bueno, el verdadero arte, dice, ¿no? El arte innovador critica la realidad objetiva, ¿no? O sea, la sociedad, la critica, la cuestiona. Ese es el arte verdadero, el arte innovador, ¿no? En ese sentido es objetivista, ¿no? Pero ahí no estaba hablando de la belleza. Cuando le preguntan a Teodoro Adorno sobre la belleza, ese es otro asunto.
¿no? Igual recurre a la idea del cambio social, ¿no? Entonces dice Teodor Adorno que conforme pasan los siglos, ¿no? Cambia la sociedad y cambia el arte. ¿Y por qué cambia el arte? Básicamente cambia el arte porque a las personas ya les deja de gustar algo, ¿no? Y cambian de gusto, ¿no? Entonces, aquello de que esto me gusta, ahora no me gusta, ¿no? Y cambio de mi modo de hacer el arte es subjetivismo. ¿No? Es subjetivismo. Me gusta, no me gusta. Es una posición subjetiva, ¿no? Por ejemplo, la pintura renacentista del siglo XIII reciente eh, la herencia del arte bizantino, que es básicamente religioso y un arte plano, ¿no? Entonces, los primeros cuadros del Renacimiento temprano son religiosos, ¿no? Motivos religiosos, ¿no? Jesús, la Virgen, pero es un arte enteramente plano. Entonces pasa el tiempo y naturalmente al renacentista ya no le va a gustar hacer arte plano, va a empezar a darle volumen, ¿no? Por ahí se mencionó a Duccio, ¿no? Muchos dicen que Duccio introduce el volumen. Claro, entonces ya le deja de gustar una forma de arte y se van a buscar otra forma de expresar el arte plástico, algo con volumen. Y todos los artistas empiezan a pintar las figuras con volumen, ¿no? Hay incluso la idea de fondo, de perspectiva, un montón de conceptos aparecen en el arte renacentista. Y esto es básicamente, dice Teodoro Adorno, porque, no sé, a la gente de un tiempo le gusta una cosa, ¿no? Pasa el tiempo y ya le gusta otra, dice, ¿no? Entonces, eso es básicamente algo subjetivo, dice, subjetivo, ¿no? Entonces, la belleza es subjetiva, dice, ¿no? Y se relaciona con esto del cambio, pues, de que ahora me gusta
Ya. Bueno, vamos a reanudar ya. Se ha habido las 6. Este, vamos a tratar de terminar y ver lo que les mandé en los cuadritos. Pues faltaban 3 cuadros y se ha cortado el internet, ¿no? No sé si vuelve aquí, estoy con el celular. Si vuelve, bueno, vamos a tratar de terminar todo. Bueno, entonces estábamos hablando que el arte, el arte, bueno, la belleza para Adorno es subjetivo por esto de cambiar del gusto con aquello del cambio social. Y para Benjamin, que ya se ha visto antes, la belleza está ¿dónde? Está en el objeto de arte, en las cualidades del objeto de arte, ¿no? Entonces, por eso es que un objeto de arte, por ejemplo, un cuadro de Picasso, tiene más cualidades que un cuadro de un autor desconocido. Y es por ese motivo que estos cuadros de Picasso valen millones y del otro autor vale menos. Básicamente es porque lo valioso está en el objeto de arte, ¿no? Por eso se considera la posición de Walter Benjamin como objetivista, ¿no? Como objetivista, ¿no? Como una teoría objetivista. Eh, a pasar a otro punto, si pueden entrar siquiera para terminar los 2 cuadros. A ver, en el explorador, a ver, me dejen entrar. No se puede manejar bien el material. Terminar. Sí que fuera la plataforma. Nombre. No me dejen. Y ahora sí, pero vamos a terminar, ¿no? Quiero que me dejen entrar. Ujú. Ya, vamos a Para terminar, ¿ya? Sí. Voy a cerrar aquí. cerrar. Está.
compartir. Ir, talla. Esto no. Eh, poco. Igual esto. Y de nuevo acomodar esto. Esto. Ya. A ver, vamos a terminar ya. Entonces, subjetivismo, la belleza es algo subjetivo para Adorno, mientras que para Walter Benjamin es objetivista, ¿no? Es objetivista, ya que la belleza en sí o las cualidades está en el mismo objeto de arte. Es por eso que, como se vio la clase pasada, algunos objetos de arte valen más que otros, ¿no? Valen más que otros, tienen más cualidades que otros. Es porque la belleza está dentro de ellos, dice. ¿No? Entonces, no está en la cabeza del que aprecia la obra, para Walter Benjamin, ¿no? Vamos a pasar a otros puntos. ¿Qué relación hay entre arte, cultura, sociedad y estética? Bueno, esto tiene que ver básicamente con la idea del cambio social, ¿no? Que es un concepto que nace con Hegel, lo adopta el materialismo dialéctico y también lo adopta los estudios de historia, ¿no? Claro, es algo tan evidente que las sociedades cambian con el tiempo. Hay cambio social, cambia la cultura, cambia el arte, cambia la percepción de ver la belleza. Entonces lo que se ve básicamente aquí en estos tres cuadros es que el arte ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Ahí está la escuela de Atenas, ¿no? De Rafael, ¿no? Es arte renacentista, ¿no? Representa a los filósofos. Es un tema clásico que se introduce tardíamente en el Renacimiento, ¿no? Porque ya hemos dicho que en el Renacimiento al comienzo lo que hay es un arte religioso, pero poco a poco se empiezan a introducir las ideas de temas clásicos, ¿no? Nacimiento de Venus, por ejemplo, la diosa Venus de Tiziano, ¿no? O este de acá que habla sobre, menciona a los filósofos, ¿no? Con Aristóteles y Platón al centro. Luego tenemos el cuadro eh, de, de, mm, de Delacroix, ¿no? Es de la época de, si mal no recuerdo, del siglo XVIII, simboliza a la libertad guiando al pueblo francés, ¿no? Y luego, bueno, un cuadro, me parece que se usa una técnica, no es pintura, es una técnica parecida a la acuarela, ¿no? Del costumbrista, ¿no? Ante pintor de costumbrista Pancho Fierro, ¿no? ¿No? Pancho Fierro. Bueno, entonces aquí la idea es que hay cambio social y cambia todo, ¿no? Cambia todo. Todo está en constante cambio. Ahora, ¿qué relación hay entre el arte y la sociedad? Bueno, ya se mencionó la clase pasada. La primera relación que se invoca es la educación, pues, ¿no? Hay una relación directa entre el arte y educar a la gente. Claro que a pesar de que Platón tenía una óptica negativa, se dijo, también veía con buenas cosas algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo enseñar la música de cuerda, porque básicamente Platón relaciona la música de cuerda con conocer o sentir la armonía que hay en el universo, la armonía divina, que era una idea pitagórica, ¿no? En cambio, la idea, la música de flauta no, dice, ¿no? La música de flauta enciende pasiones. También hablaba lo mismo de los tambores, ¿no? De los tambores. Ahora, el arte y la moral. Bueno, la moral es parte de la educación en sí. Aquí lo han desglosado en dos, ¿no? Claro, la formación moral es parte de la educación. Entonces, cuando, por ejemplo, Aristóteles habla, ¿no? de la moral como parte de la función educativa, dice, el arte enseña buenas costumbres o hacer buenos moralmente a los hombres, ¿no? Por ejemplo, eso se ve ¿dónde? Por ejemplo, en las fábulas. Las fábulas, ¿no? Es una expresión artística que tiene una enseñanza moral al final, ¿no? Y las fábulas tienen origen griego, ¿no? Bueno, el padre de las fábulas es el griego Esopo, ¿no? Esopo. Por ahí también se menciona, eh, no sé si está lo de,
Lo de Tolstoy lo menciona, me parece. Ahí no lo menciona en el cuadrito. Claro, Tolstoy. Tolstoy es el que habla de el arte te enseña a ser más solidario, más humano, más fraterno con los demás, ¿no? Aunque esa es una idea socialista, ¿no? La fraternidad, la solidaridad, ¿no? Tolstoy, recordando, fue un narrador, fue un escritor, pero también fue un pedagogo, fue un educador. Por eso que él usaba ese sentido de que el arte te debe sentir, te debe servir para moralizar a la gente, hacerla más fraterna, ¿no? Y algo de eso se ve por ahí en el cuadro del mural, ¿no? En realidad del pintor mexicano Diego Rivera, ¿no? La fraternidad, ¿no? La fraternidad, ¿no? Entonces, claro, es una idea socialista eso de la fraternidad, ¿no? A eso te enseña el arte, dice Tolstoy, ¿no? El arte como forma de conocimiento. Bueno, cuando se vio Kant, se dijo, ¿no? El conocimiento con qué se relaciona con la razón pura. La moral, bueno, por el imperativo categórico, igual con la razón, ¿no? Y lo mismo pasa con el arte. De una manera o de otra se relaciona con la razón. Y por ahí hay una reunión o conexión con el tema del conocimiento, dice, ¿no? Conocimiento, aunque Kant no lo explica claramente, ¿no? No lo explica claramente. Entonces, a pesar de que el arte solamente sirve para el placer, sí tiene una relación con la razón, ¿no? A la hora de hacer los juicios, pues, ¿no? O a la hora de apreciar, ¿no? Aparece el tema de la razón también ahí, ¿no? Como mediador. En cambio, en el caso de Heidegger, él sí dice directamente, el arte es una forma de conocimiento. El arte encierra verdad. Eso sí lo dice el alemán Martin Heidegger, ¿no? Que ya se vio, se comentó en su momento que es un existencialista, ¿no? Él sí dice concretamente, ¿no? El arte nos muestra, es un modo de ver la realidad. En concreto, él se refiere al arte de la poesía, hablando de estos conceptos. Ahora, el arte como crítica de la sociedad. Bueno, esa es una idea de Adorno que ya se comentó, ¿no? El verdadero arte, el arte innovador, critica a la sociedad y en ese sentido te emancipa, libera al hombre, dice, ¿no? Libera al hombre, ¿no? Bueno, ahí está, bueno, es una posición el materialista dialéctico Teodor Adorno y que también recoge Mariátegui, porque Mariátegui también fue materialista dialéctico, pues, ¿no? ¿Ya? Por eso está ahí, ¿no? En realidad pensaban lo mismo, ¿no? Ahora, en ese cuadro de ahí del mexicano Clemente Orozco, se está criticando la burguesía, ¿no? Claro, la burguesía mexicana vivió opulentamente, ¿no? Mientras que estaba en la clase de los pobres, ¿no? Viviendo paupérrimamente, ¿no? Ya, como crítica de la sociedad, dice, ¿no? Representación simbólica y análisis, análisis del arte, análisis del arte, para terminar, ¿no? Bueno, ya se ha dicho cuando se vio el tema de Cassirer, ¿no? Cassirer que dijo que el hombre crea sistemas simbólicos, ¿no? La ciencia es un sistema simbólico, los mitos es un sistema simbólico, el arte también. En realidad, en el arte hay varias expresiones simbólicas, ¿no? La fotografía, la pintura tienen sus propios símbolos, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una teoría de Cassirer que se vio por ahí. Ahora, ¿qué dice propiamente Gadamer? Bueno, Gadamer dice, claro, el arte encierra símbolos y el artista cuando plasma estos símbolos lo hace como jugando, dice Gadamer, ¿no? Es una suerte de juego para él. Pero aparte, ¿qué cosa pasa cuando ya crea la obra de arte? Esta obra de arte tiene contenido, ¿no? Y ese contenido uno lo puede interpretar. Eso es lo que viene a llamarse teoría hermenéutica o teoría de la interpretación. Se puede interpretar todos los objetos de arte porque tienen contenido. Ahora, la teoría de interpretación acerca de los objetos en general es más amplia, ¿no? En el hermetismo, ¿no? Porque para la corriente de interpretación, la hermenéutica, incluso objetos que no son propiamente del arte se pueden interpretar también, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando un arqueólogo encuentra un jarrón o una ruina, eso lo interpreta el arqueólogo, ¿no? Es, ahí también hay hermenéutica, dice, hermenéutica. Y entonces, en sí, la obra de arte se puede interpretar, ¿ya? Se puede interpretar. Ahora, finalmente, el aspecto este de los códigos culturales, identidad,
Toda obra de arte tiene un código propio, de manera tal que cuando tú ves el arte, por ejemplo, de África, una máscara africana, dices, esto lo ha hecho una cultura del África. Claro, entonces los objetos culturales como el arte te permiten identificar a la cultura a la cual pertenece, ¿no? O si yo veo un cuadro japonés, ¿no? Un grabado, digo, esto lo ha hecho la cultura japonesa. Entonces los objetos de arte te permiten identificar a qué cultura pertenece. Ahí se habla de identidad cultural, ¿no? Ahora bien, los japoneses tienen su propio modo de expresarse culturalmente, sus propios modos de arte, los africanos, los europeos, ¿no? Incluso acá en la selva, ¿no? Entonces ahí se habla de que hay muchas culturas y hay una suerte de diálogo intercultural, ¿no? Por ejemplo, cuando los europeos toman el expresionismo, el impresionismo toma elementos del grabado japonés, ahí está haciendo una suerte de diálogo intercultural. Está tomando elementos de la otra cultura para expresar su propio sentir, dicen. Ya, eso es lo que llaman diálogo intercultural, ¿no? La cultura en general, un objeto artístico te permite identificar una cultura y en el mundo hay distintas culturas, distintas formas de ver el arte en este caso, ¿no? Y estos pueden dialogar, ¿eh? Pueden dialogar. Voy a poner acá las claves. Ya, estas son las claves de esta semana, ya para ir terminando. Se ha ido el internet, no sé qué pasó. Bueno, ya, entonces con esto estamos eh, terminando lo de ahora, ¿no? Voy cerrando. Este formato está medio raro porque, ya, voy a ir terminando para... Sé que todavía tiene un pequeño margen ahí para hacer un paréntesis, ¿no? Bueno, nos quedaremos aquí eh, en el formato está distinto, ¿no? Porque mi imagen aparecía por otro lado. A ver, ya. Bueno, acá hay un chat. No sé si desean, pueden preguntar, aunque ya creo que les toca el otro curso. Ya, nos quedamos aquí entonces, ya. Cuídense, voy a ir cerrando. Voy a ir cerrando primero esto de acá. Es el último cuadrito. Ya, voy cerrando, nos vemos. Ya, que tengan buenas tardes, ¿no? Nos vemos, cuídense.